Había algo extraño aquella tarde en la vecindad. El aire olía a hierro viejo y humedad, como si la sangre hubiera sido lavada hacía poco. El cielo, normalmente despejado, se hallaba cubierto de un tono ceniciento que hacía que hasta el ladrido de los perros sonara apagado. El chavo, con su gorra ladeada y la mirada inquieta, caminaba de puntillas por el patio. Desde hacía 3 noches, decía escuchar golpes debajo del suelo de la casa de doña Clotilde. No los típicos sonidos del caño o del viento, sino golpes secos, espaciados, como si alguien golpeara desde abajo. Pidiendo salir. Te digo que sí, Chilindrina. Susurró el chavo, con los ojos muy abiertos. Anoche oí como si alguien rascara la tierra. Ay, chavo, ya sabes cómo eres de miedoso. Replicó la Chilindrina, aunque su voz tembló. Seguro fue un ratón. ¿Y desde cuándo los ratones dicen mi nombre? El silencio que siguió fue pesado. Incluso los grillos parecían haber callado. En el pasillo, doña Clotilde salió de su casa con una sonrisa tensa, sosteniendo una cubeta llena de agua oscura. El líquido tenía un tono rojizo, y una espuma espesa flotaba en la superficie. Niños. Dijo con una voz más baja de lo habitual. ¿No tienen nada mejor que hacer que espiar a los mayores? No, doña Clotilde, solo jugábamos. Dijo la Chilindrina retrocediendo. ¿Jugaban? ¿Cerca de mi puerta? Los ojos de la anciana brillaron con un fulgor extraño, casi metálico. Luego, su expresión cambió de golpe, volviendo a esa sonrisa amable y quebradiza. Vayan a jugar al otro lado del patio. Que hoy tengo visitas. Cuando los niños se alejaron, el chavo volteó una vez más. Juraría haber visto que del interior de la cubeta caía algo al suelo. Una hebra de cabello negro y largo, empapada. Al caer la noche, llegó el señor Barriga acompañado de Ñoño. Vine a cobrar la renta, don Ramón. Gritó mientras subía las escaleras. Don Ramón, como siempre, fingió no oír. Pero esa vez, algo lo distrajo. Desde la casa de la bruja del 71, se filtraba un olor. Una mezcla de incienso, carne quemada y flores podridas. Ñoño se tapó la nariz. Papá. ¿Por qué huele como cuando mamá hace caldo, pero más feo? El señor Barriga frunció el ceño. No digas tonterías, hijo. Sin embargo, al pasar frente a la puerta de doña Clotilde, escucharon una voz, apenas un murmullo. Vengan, queridos. El sacrificio está casi listo. Don Ramón, que había bajado corriendo al oír los pasos del cobrador, se detuvo de golpe. ¿Escucharon eso? El señor Barriga tragó saliva. Quizá la señora está rezando. ¿Rezando con cuchillos? Preguntó el chavo desde detrás de un barril, con el rostro pálido. Fue entonces cuando un golpe seco sacudió la puerta de la anciana, y una sombra cruzó el suelo del patio. Nadie vio de dónde vino, pero todos oyeron el chirrido de la madera al abrirse lentamente. Dentro, la penumbra era casi sólida. A pesar de las protestas de doña Florinda, no se metan en lo que no les importa, viejos chismosos. Don Ramón, el chavo, y la Chilindrina se acercaron a la casa de doña Clotilde. El profesor Girafales, que justo llegaba con su ramo de flores, también se unió al grupo. Esto no es propio. Dijo el maestro, aunque su voz sonaba más nerviosa que autoritaria. Si la señora necesita ayuda, la ofreceremos. Pero no debemos invadir su hogar. Don Ramón tocó la puerta. Doña Clotilde. ¿Se encuentra bien? No hubo respuesta. Solo un leve sonido, como de agua burbujeando. El chavo empujó suavemente la puerta. Adentro, la oscuridad olía a cera derretida y metal oxidado. En el suelo, un círculo dibujado con tiza se extendía alrededor de una mesa baja, cubierta con velas y frascos llenos de cosas. En uno de ellos, había un ojo flotando. En otro, una lengua. La Chilindrina gritó, pero don Ramón le tapó la boca. Silencio. Dijo él, temblando. No hagas ruido, mija. En una esquina, una figura se movió. Era doña Clotilde, arrodillada frente al círculo, con los labios manchados de rojo y las manos hundidas en algo que parecía tierra húmeda. Por fin. Murmuró. Después de tantos años, se cumplirá el pacto. El profesor Girafales dio un paso atrás. Esto debe tener una explicación racional. Doña Clotilde levantó la vista. Sus ojos no tenían pupilas.
Solo dos huecos oscuros donde algo se movía, como gusanos bajo la piel. Profesor. Usted no entiende. Ellos nunca se fueron. La brisa sopló de repente, apagando casi todas las velas, menos una, que ardió con una llama azul. El chavo retrocedió, tropezando con un frasco. Al romperse, un líquido espeso y caliente le salpicó la pierna. No era agua. Era sangre. La anciana se levantó lentamente, como si sus huesos crujieran uno por uno. Hace 40 años. Susurró. Esta vecindad se construyó sobre un cementerio olvidado. Eso no puede ser cierto. Interrumpió don Ramón, aunque su voz se quebró. Oh, sí. Y los muertos siguen aquí. Pidiendo algo a cambio. De pronto, el suelo vibró. Los frascos temblaron. Desde las grietas del piso, comenzó a salir una neblina gris que olía a podrido. El señor Barriga intentó huir con ñoño, pero la puerta se cerró de golpe, como si algo invisible la hubiera empujado. Esto es brujería. Gritó doña Florinda. ¿Brujería? Repitió doña Clotilde, riendo. No, querida. Esto es justicia. El profesor Girafales intentó tomarla del brazo, pero la piel de la mujer estaba helada y dura como piedra. Cuando la tocó, sintió un cosquilleo en el pecho, y una línea negra comenzó a extenderse desde su mano hasta su cuello. ¿Qué me está pasando?, dijo él con voz ahogada. Doña Clotilde lo observó con compasión. Solo estás pagando la deuda de los vivos. Los niños lloraban. Don Ramón sujetó a la Chilindrina y al chavo, tratando de mantenerlos detrás de él. El suelo comenzó a abrirse en el centro del círculo. Algo se movía debajo. Algo que respiraba. Una voz gutural emergió desde abajo. Danos uno de ellos. O tomaremos a todos. Doña Clotilde sonrió. Elijan ustedes. El aire se volvió pesado. Los ojos de los presentes comenzaron a arder, y una fuerza invisible los hizo caer de rodillas. Nadie entendía qué estaba ocurriendo, solo que algo antiguo y hambriento había despertado. Y mientras la llama azul crecía, doña Clotilde susurró. El sacrificio no puede detenerse. No esta vez. El aire en la casa número 71 era tan denso que parecía tener peso. El olor a sangre y cera quemada se mezclaba con un frío que no era de este mundo. El círculo en el suelo brillaba con un resplandor rojizo que palpitaba, como un corazón vivo. El chavo sollozaba, abrazado a la Chilindrina. Don Ramón intentaba mantener la calma, pero la desesperación le crispaba las manos. El profesor Girafales, de rodillas, jadeaba, con las venas ennegrecidas recorriéndole el rostro. Y doña Clotilde seguía sonriendo. Esa sonrisa no era humana. Era una mueca de quien ya no siente culpa ni dolor. Hace años. Dijo ella con voz hueca. Cuando la soledad me comía viva, hice un trato. ¿Un trato con quién?, preguntó don Ramón, con la voz temblorosa. Con aquellos que habitan bajo esta tierra. Los que fueron olvidados cuando levantaron estas paredes. Señaló el suelo, donde la grieta se abría más. Entre la neblina que emergía, se veían huesos. Y manos. Me prometieron compañía, amor eterno, y juventud. A cambio de un alma inocente cada cierto tiempo. El chavo gimió. ¿Inocente cómo? Doña Clotilde lo miró directamente. Sus ojos ya no eran ojos, sino dos pozos de sombra donde algo reptaba. Como tú. Don Ramón se lanzó sobre ella, gritando. No te atrevas, vieja maldita. Pero al tocarla, sintió que su piel se hundía como si fuera barro. La anciana lo sujetó del cuello y lo levantó con una fuerza imposible. Su voz se volvió profunda, como si hablasen muchas bocas a la vez. Tú también tienes deudas, Ramón Valdés. ¿Cuántas veces negaste la ayuda que te ofrecí? ¿Cuántas veces te burlaste de mi don? El hombre se ahogaba. La Chilindrina gritó su nombre, corriendo hacia él, pero una corriente invisible la empujó contra la pared. El profesor Girafales trató de rezar, pero las palabras se deshacían en su lengua, como si el aire mismo las devorara. Entonces, el señor Barriga, jadeando, se interpuso con su hijo. Basta. Si quiere un alma, tome la mía. Pero deje en paz a los niños. Doña Clotilde giró el rostro hacia él. Por un instante, su expresión cambió. Pareció recordar lo que era ser humana. Pero enseguida la voz profunda volvió a hablar. No puedes ofrecer lo que ya no te pertenece. El suelo se abrió con un crujido seco.
Un brazo huesudo, de piel grisácea y uñas largas, salió disparado y se aferró al tobillo del señor Barriga. Tiró de él con una fuerza brutal. Ñoño gritó. Papá. Y lo último que se oyó fue el golpe del cuerpo arrastrado hacia la oscuridad. La llama del centro del círculo se alzó hasta el techo, envolviendo todo con su luz antinatural. Doña Florinda cayó de rodillas, abrazando a Kiko, que lloraba sin consuelo. El profesor Girafales, con sus últimas fuerzas, tomó una de las velas y la lanzó contra la mesa de los frascos. El fuego se extendió con un rugido. El humo llenó la habitación, pero algo cambió. Las figuras que salían del suelo comenzaron a gritar. No eran humanos. No eran del todo nada. Sombras deformes que se retorcían entre las llamas, como si el fuego las castigara. Doña Clotilde gritó también. Su piel se agrietó, revelando debajo una textura negra, como carbón vivo. No entienden. Vociferó. Si no completo el sacrificio, ellos no se irán. Se quedarán con todos. Don Ramón, aún jadeante, logró ponerse en pie. Tomó la mano del chavo y lo empujó hacia la puerta. Corre, chavo, corre y no mires atrás. El chavo dudó un instante. ¿Y usted? Haz lo que te digo. Gritó don Ramón, mientras la madera crujía bajo sus pies. El niño corrió. La Chilindrina lo siguió. Kiko y doña Florinda también lograron salir, tosiendo entre el humo. Solo el profesor y don Ramón quedaron dentro. El fuego envolvió a doña Clotilde. Pero su risa siguió oyéndose, incluso cuando el techo comenzó a ceder. No pueden huir. La vecindad es mía. Y mía será por siempre. Un estruendo final. El techo se derrumbó. Cuando el sol salió al día siguiente, los bomberos encontraron solo ruinas humeantes. No hallaron cuerpos, salvo uno. El del profesor Girafales, con el rostro sereno y una cruz de tiza dibujada en la frente. Los demás, simplemente, no estaban. El chavo, la Chilindrina, Kiko y doña Florinda permanecieron en silencio mientras la policía tomaba notas. El señor Barriga y don Ramón nunca fueron encontrados. De doña Clotilde, solo quedó su colgante, una piedra negra pulida con forma de lágrima. El inspector que lo levantó del suelo dijo que aún estaba caliente. Semanas después, la vecindad fue cerrada. Nadie quiso volver a vivir allí. Pero algunos vecinos de la colonia afirmaron que, de noche, se veían luces azules en la casa del 71. Y si uno se acercaba lo suficiente, se oían voces. Una de ellas, femenina y amable, decía: «Ven, mi niño. Aquí nadie te hará daño». Y entonces otra voz, más grave, respondía desde el suelo: «Ya tenemos hambre otra vez». El chavo nunca volvió a hablar del tema. Decía que doña Clotilde no era mala, solo estaba muy sola. Pero cuando se quedaba dormido en el barril, los demás lo escuchaban murmurar entre sueños: «No abras la puerta del 71. No la abras». Y bajo la madera vieja del piso, a veces, se oía un golpeteo rítmico. 3 veces. Siempre 3. Como si alguien, desde abajo, siguiera esperando salir. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te...